Pues empezamos una serie que yo la titulé Los hijos del reino. Y la pregunta es, ¿quiénes son los hijos del reino? Eso lo vimos este viernes pasado. Lo vimos de una forma muy sencilla, realmente, pero quiero profundizar un poquito más el día de hoy. Quiero profundizar un poquito más porque los hijos del reino habla a la nación, a la simiente de Abraham, a la nación de Israel. ¿No le dijo el Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Y tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Abraham, hablamos de lo que Abraham tuvo muchos hijos, no tuvo hijos muchos Abraham. Tuvo a Ismael, que es la arena del mar, que es la simiente de aquí de la tierra, que es la descendencia de Ismael, que fueron 12 príncipes, que actualmente viene siendo el mundo árabe, ¿verdad? Y también de la descendencia de Isaac, que el Señor lo declara, lo proclama como las estrellas del cielo, que es algo, que es la descendencia, que es así que la simiente de Abraham, en la que seguiría la línea mesiánica hasta Cristo, ¿sí? Entonces, Abraham tuvo hijos, tuvo más hijos después de esto, tuvo 8 hijos más Abraham, 6 hijos más, perdón, 8 en total. Abraham tuvo hijos y nos dice la Biblia que después de que murió Sara, su esposa, él tomó otra mujer, otra esposa, Setura, y le dio 6 hijos más. Y también nos dice que Abraham también tuvo otras concubinas, ¿verdad? Y tuvo también, no dice cuántos, pero tuvo hijos, tuvo muchos hijos. Todo esto prácticamente fue en la etapa final de la vida de Abraham, ¿sí? Abraham, Dios lo hizo fructífero completamente, lo hizo totalmente fructífero y tuvo muchos hijos Abraham. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pero tuvo a su hijo de la promesa, que fue ¿quién? Isaac. Fue el hijo de la promesa. Los árabes y los musulmanes dicen que fue Ismael y no es así, fue Isaac, el hijo de la promesa, ¿sí? Por eso dice que cuanto todo tenía Abraham, lo dejó ¿a quién? A su hijo Isaac. Y a sus demás hijos los premió con regalos y los ayudó y hizo muchas cosas por ellos. Pero Isaac en él sería llamada ¿qué? Descendencia en Isaac. Entonces, de Isaac viene Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel, una de esas tribus se llamó Judá. Y de la tribu de Judá viene María y José en su simiente que humana, en su naturaleza humana, viene y nace Cristo. Ahora sí que nada tuvo que ver María con José para que naciera Cristo. Fue la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo en ella, que operó en una mujer escogida de Dios, por supuesto, ¿verdad? Que fue María, fue el mejor vaso que Dios encontró y fue una mujer virgen completamente. Pero nació ¿quién? Cristo, en su naturaleza de hombre, como hombre. Pero en su naturaleza humana, ¿él era quién? Era el Hijo de Dios también a la vez. Era 100% hombre y 100% divino él. Entonces encontramos aquí todo esto, hermanos, que es muy interesante. Todo esto, ¿por qué? Porque en Judá, hijo de Jacob, nieto de Abraham, ahora sí que bisnieto de Abraham, perdón, y nieto de Isaac, ¿verdad? Entonces Jacob vino y tuvo toda su descendencia. Y esta descendencia entró ¿a dónde? Entró a Egipto porque hubo una hambruna grandísima, terrible. Entra a Egipto y en Egipto ¿qué hacen? Se multiplican y se convierten en una nación no adulterada, una nación completamente pura de la simiente de Abraham. Entonces esta nación se convierte y nacen todos los hijos de Israel. Ahora sí que, ¿cómo les puedo decir? Se multiplican literalmente. Y sale una nación entera de Egipto cuando Moisés viene y la salva o la rescata de Egipto. Pero cuando Moisés llama y le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva ¿dónde? En el desierto, era algo que Dios tenía que tener un encuentro con su pueblo en el desierto. Y en el capítulo 19, versículo 5, por favor. Le estoy haciendo una pequeña reseña de lo que vimos el viernes pasado, para que podamos entender de qué se trata. Éxodo 19, por favor. ¿Cuánto estamos entendiendo? Son cosas que muchos ya sabemos, ¿verdad? Ya conocemos, pero otros no las conocen todavía, ¿verdad? Por eso estamos haciendo esta reseña histórica. Pero en el capítulo 19 dijimos por qué lo llama los hijos de Israel o los hijos del reino. Capítulo 19, en el versículo 5, Dios le habla a Moisés y le dice, así dirás
Ahora pues, dice. Ahora pues, verso 5, 19:5, que dice, ahora pues, diréis oído, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, le dice Dios a Moisés que le diga a Israel, vosotros serás ¿qué? Mi especial ¿qué? Tesoro, sobre todos ¿qué? Los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios le dice a ese pueblo, a esa simiente de Abraham, les dice, si tú oyes mi voz y guardas mi pacto, si tú me obedeces, me honras, y me honras obedeciendo a mí lo que yo les pida, lo que yo les ordene que hagan, serás que mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, te voy a escoger de sobre todas las naciones, de sobre todos los pueblos, y serás tú mi tesoro especial, mi pueblo especial. ¿Y qué dice el 6, por favor? Y vosotros seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Ahora sí que ustedes van a ser un reino de sacerdote que les voy a permitir que ustedes me ministren a mí, que ustedes me adoren a mí, que ustedes sean un pueblo especial donde yo sea el centro de adoración para ustedes, les dice Dios. Y va a ser gente ¿de qué? Gente santa. Estas son las palabras que les dirás ¿a quién? A Israel, a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué sucede aquí? Seréis un ¿qué? Un reino ¿de qué? De sacerdotes. Sacerdotes. El sacerdocio es el que ministra a Dios. Entonces le dice a Israel, ustedes van a tener el derecho de ministrarme, de buscarme, de encontrarse conmigo, de tener un encuentro personal conmigo totalmente. Pero entonces serás mi ¿qué? Mi reino, mi especial tesoro, y serás mi reino, mi pueblo, los hijos del reino, los hijos del reino de Israel. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que estamos hablando en esta mañana? Que los hijos del reino, ¿quiénes son? Son Israel. Es Israel. Pero ¿cuántos recuerdan una parábola? No una parábola, es una historia del centurión que tenía a su siervo enfermo. ¿Recuerdan esa historia? Esta historia habla de que de pronto viene un centurión y le dice a Jesús, Señor, sánale. Entonces Jesús dijo, gente de enfermo y atormentado, por favor, sánale. Entonces Jesús dijo, bueno, voy a sanarle, vamos a tu casa, voy a ir a sanarle. Pero el centurión le dice, Señor, pero no soy digno de que ni siquiera que entres ¿a dónde? A mi casa. Solo di la palabra y ¿qué? Y será hecho. Entonces se maravilla el Señor y le dice, wow, esta fe no la he visto ni siquiera en los hijos de Israel, en nadie la he visto. Y la vengo a ver ¿de quién? De un romano, de un extranjero, vengo a ver esta fe. Porque dice que si solo digo la palabra, su siervo será sanado. O sea, era un nivel de fe muy amplio, muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que dice la referencia que hace el Señor. En Mateo capítulo 8, versículo 5, por favor. Bueno, ya leímos una parte, no lo vamos a leer todo. ¿Cuánto estamos entendiendo esta base que les estoy dando? Muy bien, porque esto viene, mucho viene por delante, hermanos. Mateo 8, 5. Dice que entrando Jesús en Capernaum, un centurión rogándole, le dijo al Señor, dijo el Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Y qué más dice? Vamos a leerlo rápido. Y les dijo, ve, yo iré y le sanaré, dijo Jesús. ¿Y qué pasó? Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno ni siquiera que entres bajo mi techo, dice, solamente di la palabra y ¿qué? Y mi criado sanará, le dice. Entonces, ¿qué dice? Porque también yo soy hombre de autoridad, hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y viene, ve y va. Al otro ven y viene, a mi siervo haz y eso hace. ¿Y qué más dice, por favor? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, le dice. Que dice el 11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Noten esto, pongan mucha atención. Vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿De dónde? Del oriente y del occidente, de todas partes del mundo, de todas partes de la tierra. ¿Y se sentarán con quién? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, en el reino de quién? De los cielos. Pero más los hijos del reino serán ¿qué? Echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel. Pero los israelitas incrédulos, no los israelitas que creyeron, obviamente, ¿eh? Los israelitas o los hijos del reino, los incrédulos. ¿Y quiénes eran los incrédulos, hermanos? Empezando por quién? Por los fariseos, por los mismos religiosos. Entonces dice,
Veo a este hombre que es romano y tiene una fe inmensa, poderosísima, pero también veo aquí a los hijos del reino, o de los hijos de Israel, a los fariseos que lo criticaban, que lo atacaban, y dice, estos van a ser echados fuera cuando los que vengan del occidente, del oriente y de todos lados van a ser y van a sentarse ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Nosotros tenemos entrada, entonces somos hijos del reino, pregunto a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que sí le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces somos parte nosotros, porque el que es de la fe, el que es hijo de Abraham es de la fe y el que es de la fe es hijo de Abraham, dice la Escritura. Entonces los que son de fe somos ¿qué? Hijos de Abraham. Entonces somos parte de los hijos del reino, nosotros ahorita en la actualidad. ¿Por qué? Porque Él nos hizo dignos de ser parte de todo esto. Pero, ¿qué pasó? Pero aquí Jesús está refiriéndose a los israelitas incrédulos que no creían en Él y que lo desecharon y que no lo recibieron como tal, como el Mesías que era. Entonces, ¿quiénes son los hijos del reino en aquel entonces que estábamos allá? Israel. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes son los hijos del reino que se han echado fuera? Los incrédulos, los israelitas incrédulos. Pero a los que creímos y le recibimos, que nos dio potestad de ser que parte de su reino y de ser hechos hijos de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, mis amados, vamos a entrar en materia. Jacob tuvo 12 hijos y una hija que se llamó Dina, pero en este caso cuentan los hijos solamente. Y dice el capítulo de Génesis, capítulo 35, verso 23, nos dice quiénes fueron los hijos que tuvo Jacob. Que era la simiente de Abraham, que de ahí se formaría ¿qué? Una gran nación. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos en esto? Entonces, ¿quiénes eran estos? Primera de Crónicas, capítulo 35. Vamos a ver Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, 2, 1 y 2. Disculpen, hermanos. 2, 1 y 2. Ahorita vamos a ver lo demás. Primera de Crónicas 2, 1 y 2. Estos son los hijos de Israel. ¿Que fue primero quién? Número 1, ¿quién? Rubén. Está en el orden que nacieron. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. ¿Quién más dice? ¿Qué más dice, por favor? El siguiente. Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Ok. Que esos son los hijos de quién? Los hijos de Jacob. Fueron 12 hijos los que tuvo Jacob. Fueron sus 12 hijos que le nacieron. ¿Cuándo? Cuando estuvo... Primeramente escapó de su casa, ¿verdad? Recuerdan que lo iba persiguiendo su hermano Esaú y se fue a la tierra de Balaam, de su Labán, su tío, y se encontró una mujer que amaba. Recuerdan que amó a Raquel, la vio y se enamoró de ella y quiso casarse y tomarla por esposa. ¿Y qué fue lo que le dijo Labán a Jacob? Le dijo, ¿quieres a mi hija? Págame un dote y trabaja 7 años por ella y yo te la entrego como esposa. Pero entonces empezó a haber aquí una disputa. ¿Por qué? Porque Jacob vino y trabajó 7 años íntegramente por la que sería su esposa, pero resulta que Labán era más tranza que Jacob todavía. Corría en la familia, ¿verdad? Porque era su tío. Porque Jacob ya ve que le hizo trampa a Esaú, porque Esaú vendió su primogenitura y la tomó Jacob. Pero entonces Labán salió peor todavía, uno de su calibre le salió. Porque trabajó 7 años arduamente por ella para pagar el dote a su suegro, en este caso a Labán, y el día de la boda se le entregó, pero se le entregó cubierta de su rostro. Y cuando en la noche de boda se dio cuenta de que no era la mujer por la que él había trabajado, sino que era ¿quién? La hermana, era Lea. Y no era la fea, porque no estaba fea Lea, ¿verdad? No era Lea la fea porque realmente no estaba fea Lea, era bonita, dice la Escritura, pero no era la mujer que él había trabajado tanto y se había enamorado de ella y había sacrificado 7 años de trabajo para tenerla como esposa. El caso es que Lea se casa con él y es una esposa legítima totalmente. Es una esposa legítima, pero Lea sí amaba a Jacob. Pero entonces viene Jacob y le dice a Labán, ¿por qué me hiciste esto? Bueno, pues es que es la primera, dice, la más grande, es la mayor, dice, tenía que salir la mercancía primero de la más grande a la más chiquita, ¿no? No podía brincarme ahí. Entonces, ¿qué le dice? ¿Quieres a Raquel, la otra hija? Y le dice, sí, trabaja otros 7 años para mí y la vas a tener a ella. Qué tremendo este hombre, ¿no? Y trabaja 7 años y se la entregan. Entonces ya tiene sus 2 esposas. Trabaja otros 7 años y se la entregan. Tiene sus 2 esposas, pero empezó que Jacob
Jacob nunca desechó a Lea, la siguió como esposa, la tuvo como esposa. Pero fíjate lo que dice, hermanos, el Génesis capítulo 35, verso 23. Génesis 35, 23. Está muy interesante todo lo que vamos a ver. Estamos introduciéndonos realmente ahorita, nada más. Los hijos de Lea, empezó a tener hijos Jacob con Lea. No era Lea la fea, insisto. El primero, ¿quién fue? Rubén, el primogénito. De él vamos a hablar hoy, de Rubén. Rubén, el primogénito de Jacob. El primogénito de Jacob. ¿Y cuál fue el segundo? Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Esos seis personajes fueron hijos de ¿quién? De Lea, la primera esposa de Jacob. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces, ¿qué sucedió? Los hijos de Raquel, ¿quiénes fueron? José y Benjamín. Porque Raquel era ¿qué? Estéril. ¿Y qué más dice? Los hijos de Bila, la sierva de Raquel, que también se la pasó porque era una costumbre o una práctica que se hacía de que si la mujer ama, la ama de la casa, ¿verdad? La mujer de la casa, de la familia, era estéril, podía darle a su sierva para que tuviera una relación con su esposo y le diera a la sierva que hijos de su sierva a ella como mujer, ¿verdad? Entonces se le dio a su sierva Bila. ¿Quién fue? Raquel, porque Raquel era estéril. ¿Y nació quién? Dan y Neftalí. Ahora sí, ¿cuántos hijos van? ¿Cuántos hijos van, hermanos? 8, ¿verdad? Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, porque Lea también era como una competencia, hermanos, de tener hijos. Era una competencia literalmente de tener hijos, porque amaban a Jacob. Y honraban a su esposo al decir, ¿sabes qué? Quiero que era para ellos lo máximo el tener un hijo de su esposo y darle hijos a su esposo. Y era la lucha que tenían entre ellas. Y Silpa le da a su sierva también y le nace a la sierva de Lea. ¿Y quién nace? Gad y Aser. ¿Cuántos van? 10. Ok. Fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ok, la que sigue, por favor. Después vino Jacob a Isaac, su padre. Ya son los 12, ¿verdad? Perdón, disculpen. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Empiezan a tener hijos y empieza la lucha. Capítulo 35, capítulo 29, perdón, disculpen. Capítulo 29 del Génesis, por favor. 29. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Verso 31, por favor. Capítulo 29, 31. No sé si sea mucha información, pero trato de dársela lo mejor acomodado posible. Y vio Jehová que Lea era ¿qué? Menospreciada. Lea era menospreciada. ¿Por qué? Porque Jacob no la amaba, pero nunca la desechó. Y le dio hijos, permítame, y le dio hijos, pero Raquel era ¿qué? Era estéril, pero era la que era ¿qué? Amada. Era la que era amada por Jacob. Entonces, Lea era menospreciada. El menosprecio, hermanos, ¿cómo influirá en una mujer el menosprecio? El menosprecio de su esposo. Imagínate que el esposo esté enamorada de otra mujer y no de ti. Y dices tú, pues yo soy su esposa también. Y imagínate esto. Qué tremendo. Era menospreciada. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué sucedió. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y lo llamó por su nombre, ¿quién? Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Será verdad o será mentira? Es una forma de pensar de una mujer que le da un hijo a su marido, que puede amarla. Era menospreciada. A veces el menosprecio, hermano, nos lleva a hacer cosas que pensamos que eso puede solucionar los problemas. Y la verdad es que no, eso no soluciona los problemas realmente, ¿verdad? No soluciona porque Jacob nunca dejó de amar ¿a quién? A Raquel. Entonces, ¿qué pasó? Y dio luz y concibió y dio luz a Rubén. ¿Y quién fue Rubén? ¿Sí? ¿Quién fue Rubén, hermanos? Rubén fue el primogénito de Jacob. Y vamos a ver qué nos dice. Jacob, cuando estaba hombre ya maduro, ya viejo, que iba a morir, profetizó a cada uno de sus hijos y les dio una palabra profética que tenía que ver con el destino de ellos y lo que iba a suceder en los posteriores tiempos. Y nos vamos al capítulo de Génesis, capítulo 49, verso 1 y 2, por favor. ¿Y qué dice 49 de Génesis? Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo,
juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. En pocas palabras, y iba a morir, reúne a todos sus hijos y les dice, señores, hijos míos, les voy a profetizar y les voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Les voy a explicar qué va a pasar y qué pueden esperar del futuro. Y empieza con Rubén, que era el primogénito. ¿Qué dice? Juntaos y oíd lo que Jacob y escuchar a vuestro padre Israel. Jacob y Israel es lo mismo. ¿Qué dice, hermanos? Rubén, tú eres mi primogénito. El primero, el hijo mayor varón. ¿Cuántos saben que la Biblia dice, bendito el varón que abriere matriz? Bendito el varón que abriera matriz. Ahora sí que muchas veces los consentidos son los hijos mayores, varones, ¿no? ¿O no, mamás? ¿No suele pasar? En algunos casos, ¿verdad? Mi hijo varón mayor suele ser el consentido, ¿no es así? Bueno, suele pasar así, al menos en algunos casos yo lo he sabido, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Rubén, tú eres mi primogénito, dice. Mi fortaleza, el principio de mi vigor, dice Jacob. Tú eres el principio de mi vigor, tú eres mi fortaleza, principal en dignidad, principal en poder. Simplemente porque eres tú que el primogénito, eso te da el ser mi primogénito, te da esa bendición, te da esa capacidad, te da esa autoridad, te da eso que te estoy diciendo. Eres que mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en qué, en poder. ¿Qué más dice, por favor? Impetuoso como las aguas. Eres inquieto, eres tremendo, tienes una energía tremenda, dice. No serás el principal. Ahora sí que él dijo que sí era el principal, pero él le dice, pero no vas a ser el principal. ¿Por qué? Porque subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a su estrado. Wow. Cometió un pecado, Rubén, que le marcó el resto de su vida y le quitó lo más preciado que tenía, que era la primogenitura. El primogénito tenía derechos más que cualquier hijo. Para empezar, el primogénito, hermanos, tenía derechos a doble herencia, doble porción. Si a un hijo le vas a dejar 100 pesos, a veces le vas a dejar 200. Y así funcionaba. Entonces, dice, perdiste todo. ¿Por qué? Porque Bila, que era la sierva de ¿quién? De Raquel, su esposa, la estéril. 40 años antes, este hombre, Rubén, tuvo una relación de incesto con ella. Y eso le afectó el resto de su vida. Ya habían pasado 40 años y este pecado le seguía afectando por haber tenido relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esto es grave, hermanos. Esto fue muy grave. Vea lo que dice el versículo, el capítulo 5, versículo 1, por favor. Primera de Crónicas, por eso estoy en Crónicas, disculpen. Estoy en Crónicas. Fíjate. Los hijos de Israel, dice, los hijos de Rubén, perdón, primogénito de Israel, más como violó el lecho, dice, él era el primogénito, así fue Rubén, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de ¿qué? De primogenitura fueron dados a los hijos de ¿quién? De José, y fue contado por primogénito. Ahora sí que José fue prácticamente el 11º hijo, ¿sí? El 11º hijo de los más pequeños que tuvo con Raquel, la mujer que tanto amaba Jacob, porque tuvo 2 hijos, a José y a Benjamín. Pero dice, Rubén, el primogénito de Israel, porque era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, o sea, se subió al lecho de su padre y tuvo una relación sexual de incesto con su madrastra, por decirlo así, ¿verdad? De alguna manera, eso le afectó y perdió todos los derechos de primogenitura. ¿Cuántos saben que el pecado, hermanos, te hace menguar? El pecado te destruye y ante Dios no queda nada oculto. Ante Dios nunca va a quedar nada oculto, mis amados. Ante Dios siempre todo va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Entonces dice, perdiste todos los derechos de primogenitura. Todo lo perdiste Y dice, eres inestable, le dice Dios Jacob a su hijo. Eres inestable, eres incontrolable, dice. No puedes controlar tus propios deseos, le dijo en pocas palabras. Eres como impetuoso, ¿como qué? Como las aguas. No puedes controlar los deseos de tu carne, le dice. Y pecaste, hiciste lo que no debías de haber hecho y por eso pierdes tus primogenitura. No lo desecha Jacob, pero sí le quita ¿qué?
los derechos de ser primogénito y de ser el hombre importante en la familia. El primogénito tenía el derecho a recibir la bendición y la imposición de manos del padre, más todavía aún que los otros hijos. Él llevaba la bendición, él llevaba la línea, vaya, el primogénito. Llevaba todo, pero se envileció al acostarse con su madrastra. Ahora sí que es algo muy serio eso, porque suele suceder mucho en la sociedad hoy en día. Los pecados sexuales, hermanos, hoy en día están a la orden del día. Hay mucho de esto, hay muchas personas que tienen relaciones con sus primas, con sus esposas de sus esposos, con otras mujeres, con otros hombres que son su misma familia, incluso de la misma sangre. Y eso es abominable ante los ojos de Dios. Dios no acepta, es inaceptable para Dios todo este tipo de cosas. Entonces, mis amados, este tipo de pecados afectaron la vida de Rubén. Lo afectaron para siempre, hermanos amados. ¿Y qué pasó? Vamos a leer el capítulo 29, verso 32 de Génesis, por favor. Aquí es donde nos dice claramente, ¿verdad? 29, 32. Bueno, dice que Jehová, que Dios le usó un hijo, lo llamó por su nombre Rubén, pero dijo, he mirado Jehová que la aflicción y ahora por tanto me amará mi marido. Aquí nos habla precisamente de lo que ya dijimos, nos habla exactamente de que ella pensaba que así es como iba a poder ella ser aceptada. Pero la realidad es esta, hermanos, que la única aceptación que podemos tener es hacer la voluntad perfecta de Dios. Dios sabía que Lea no era la que había escogido Jacob, pero Jacob la aceptó, la recibió, tuvo un hijo con ella, pero este hijo salió con esa situación y le afectó muchísimo a Jacob esto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué afectó tanto? Porque nosotros sabemos de entender que el pecado siempre te va a menguar. Moisés vino y dio otra palabra también a todos los hijos de Israel. En el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, vaya conmigo ahí. ¿Sabes cuál fue la repercusión en la tribu de Rubén? Que se disminuyó. Se disminuyó el número de personas. Fue la tribu, fue el primogénito, al principio del vigor de ¿quién? De Jacob, pero se disminuyó todo totalmente. Dejó de crecer, dejó de multiplicarse, dejó de fructificar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros entramos en una situación de pecado, dejamos de dar fruto. Menguamos, nos limitamos y limitamos a Dios para que Dios pueda seguir haciendo algo en nosotros. Ya me tienen ese Deuteronomio, dije, 30 y ¿qué? 33, Deuteronomio 33. Ya lo tenemos, 6, perdón. Viva Rubén, dice, y no muera, y no sean pocos que sus varones. ¿Por qué? Porque Moisés estaba viendo que esa tribu estaba ¿qué? Menguando, yéndose para abajo. Estaba menguando totalmente esa tribu. Y Moisés dice, Moisés viene y ahora sí que contrarresta esa maldición que había sobre ¿quién? Sobre Rubén. Al decir, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O de plano, no había varones en la tribu de Rubén, había más mujeres, pero ellos necesitaban ejércitos, necesitaban gente de guerra, de batalla, y parecía que Rubén como si no estuviera funcionando en ese aspecto. Entonces Rubén fue menguado, hermanos. Te voy a decir una cosa, el pecado sexual es un pecado que Dios aborrece. Dios no está de acuerdo con él, ¿por qué? Porque es un pecado que te limita totalmente en todos los aspectos de tu vida, hermanos. Y es algo que sucede muy a menudo. Pero peor aún todavía es el incesto. Peor todavía aún es el pecado sexual con personas del mismo sexo. Mismas cosas de ese tipo. Ahora sí que todo esto afecta mucho. Y cuando hay un pecado de este tipo en casa, en el hogar, en la familia, hermanos, afecta a los hijos, afecta a la familia. Se empieza a trastornar todo lo que está a tu alrededor, todo tu entorno, se empieza a trastornar, empieza a afectarse todos los aspectos de la vida de cada uno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque el pecado entra a casa y hace estragos y afecta a todos los que están en casa. Entonces Rubén cometió este error, este grave error. Este grave error también lo cometieron en la iglesia de Corinto. ¿Cuántos recuerdan Corintios capítulo 5, por favor? Veamos lo que pasó. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Es un ejemplo, una ilustración nada más. 1 Corintios capítulo 5. Pablo dice,
que él fue y juzgó esta causa. Mira, fíjate lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, un tipo de fornicación que ni aún se nombra entre ¿quiénes? Entre los inconversos, entre los que no me conocen, dice. El cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer ¿de quién? De su padre. Tiene la mujer de su padre, dice. Entonces, esto es abominable, dice. Esto ni siquiera entre la gente que no está en la iglesia lo hace. En pocas palabras dice Pablo esto. Dice, y vosotros estáis ¿qué? Envanecidos, estáis ¿qué? Ciegos, estás detenidos, estás completamente estático y no has hecho nada. Y dice Pablo, ¿no deberías más bien que habernos que lamentado de que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal ¿qué? Acción? El que cometió tal acción. O sea, tenían que quitarlo ¿para qué? Para restaurarlo al hombre. No, tampoco no podían ir y matarlo y darle tiro de gracia en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Para que no contaminara a quienes, a los demás. ¿Qué dice el 3, por favor? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, dice, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado el que tal cosa ha hecho. Fíjate el nivel espiritual del apóstol Pablo, hermanos. Fíjate el nivel espiritual. Ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en ¿qué? En espíritu. Ya como presente, ¿en qué? En espíritu, he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿De qué nos está hablando ahí? El apóstol Pablo dice, no estoy en cuerpo, no estoy presente corporalmente, pero mi espíritu está con ustedes. Fíjate la capacidad del apóstol. Tiene una capacidad de ¿qué? De salir de su cuerpo y presentarse para juzgar el caso en Corinto. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Dios puede permitirlo, ¿verdad? Por supuesto. Yo creo que en estos últimos tiempos va a haber mucho de eso, y lo hay. Y hay personas que han sido transportadas hasta un continente a otro para ver situaciones que necesitan ver o cosas que Dios dispone para que se hagan. ¿Recuerdan a Felipe, hermanos, cuando iba con el eunuco, iba a evangelizarlo? Dice que de pronto lo arrebató un ángel, lo llevó y lo dejó en el desierto y luego lo arrebatan y se lo llevan de regreso otra vez. Ahora sí que, pero Pablo dice, yo ya vi el que hizo tal cosa, tal acción, yo presente lo juzgué, dice. ¿Y qué hizo? Vamos a ver, ese Pablo era tremendo, era terrible. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, ¿qué dice? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor, ¿qué? Jesucristo. Con el poder del Señor Jesucristo, dice. Ahora sí que por el poder de Cristo, yo me reuní con ustedes, no estando en cuerpo, sino estando en el espíritu, presente yo ahí con ustedes, dice. ¿Y qué pasó? El tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora sí que lo vienen y lo juzgan, ¿verdad? Y lo entregan a Satanás, dice, creo que esto fue muy fuerte, ¿verdad? Lo entregan a Satanás, lo que está diciendo, ¿para qué? Para que se purifique su alma y pueda arrepentirse y pueda tener un cambio y sea salvo al final del día. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, este tipo de pecados son muy peligrosos, hermanos, y son muy usuales en los tiempos que estamos viviendo. Para la gente, hay mucha gente que dice, pues total, no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? O me lo hizo mi marido, pues yo se lo voy a hacer también. Me lo hizo él a mí, yo se lo hago también. Ahora sí que la venganza, ¿verdad? El decir, pues me lo hizo a mí primero, yo también se lo voy a hacer. ¿Eso ayudará, hermanos? Ese tipo de cosas. El sentirte menospreciada o menospreciado por tu esposa o por tu cónyuge afectará la relación. Hay muchas formas de poder superar todo ese tipo de cosas. Pero realmente, hermanos, ahora sí que Lea se sentía menospreciada. Y por lo visto Lea era una mujer muy sentimental, una mujer muy dada al sentimiento, porque Lea siempre batalló con eso. Si leemos los siguientes versículos, ella vivía ¿para qué? Para complacer a su marido. O sea, ella vivía para complacer a su marido. Si vamos al 29, el capítulo 29 del libro de Génesis. ¿Cuántos están entendiendo la escritura, hermanos? Uno de los problemas de Rubén, el patriarca Rubén, era de que no podía controlar sus deseos. En un momento era un hombre organizado, ordenado, y de pronto era un hombre incontrolable.
Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que no podemos nosotros actuar en base a nuestros deseos carnales o los deseos que traigamos nosotros en nuestro corazón o querer hacer lo que nos pegue la gana. No se puede. No podemos actuar bajo circunstancias de presión y hacer algo que no quieres hacer, que te vas a arrepentir de haberlo hecho o de haberlo dicho y después vienen las consecuencias. Este era el problema, impetuoso como las aguas, le decía. Impetuoso como las aguas, le decía Jacob a Rubén. Pero ¿sabes una cosa? Pero cometiste un error muy grave. Y eso fue. Pero bueno, estábamos hablando de Lea. Vamos con Lea. Entonces Lea viene y se presenta delante ahora sí que de Dios, y le pide a Dios, ¿verdad? Y dice, porque ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Pero vea lo que dice después. Concibió otra vez Lea, el 33. Otra vez Lea y dio a luz un hijo, por cuanto oyó Jehová que yo era ¿qué? Menospreciada, me ha dado también a este hijo, y lo llamó por su nombre, ¿qué? Simeón. Y Simeón lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es el común denominador aquí en la vida de Lea? Que se sentía ¿qué? Rechazada. Se sentía menospreciada. Ahora sí que fui la trampa de mi papá, ¿verdad? Que me dio a un hombre que no peleó por mí, que no me buscó, que no quería estar conmigo, pero me dio a él y ahora estoy aquí, ahora sí que atorada con él. ¿Y qué tengo que hacer? Quiero agradarlo, quiero ganarme el corazón de él. ¿Sí? Hermanos amados, y no se puede así. Ahora sí que es como cuando muchas veces dices, es que ya me tiene harto mi esposo, mi esposa, estoy cansado, no puedo estar así, no puedo estar compitiendo con tanta gente, con otras personas. Ahora sí que todo eso afecta, hermanos. Ella se sentía menospreciada. Y cada vez que tenía un hijo, le recordaba a Dios y le decía, Señor, tú viste mi menosprecio y tuviste misericordia de mí, me diste otro hijo. Ella pensaba que teniendo hijos, ella iba ¿qué? A ganarse el corazón de su marido. Y no fue así. Rubén era ¿qué? Era tremendo. Era incontrolable. Era un hombre impetuoso, como las aguas, como las inundaciones, dice otra versión. Pero era un hombre que no podía controlar su instinto, su carácter, su forma. Y sabes una cosa, hermano, necesitamos aprender a controlar nuestros hechos, nuestros hábitos, nuestras vidas, la persona que somos, poder ser personas honorables siempre en lo que cabe, toda la palabra de honorabilidad y de tratar de ser y vivir lo mejor posible ante Dios. Ahora sí que no actuar por inercia, no actuar por actuar, no hacer las cosas por hacerlas, sino entender que necesitamos ser sabios y pensar las cosas antes que las hagamos. Este fue Rubén. Rubén fue este hombre impetuoso, este hombre que fue tremendo, fue un hombre que afectó mucho su vida. 40 años antes, lo que hizo 40 años antes le afectó hasta las generaciones que venían después de él, cuando llegó a Moisés, porque Moisés viene y cuando Moisés hace esa oración de decir que no mengue los varones en Rubén, en la tribu de Rubén, ya estamos hablando de que habían pasado 450 años, 440 años más o menos aproximadamente, de lo que había sucedido, a lo que está afectando aquí y lo que había hecho anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está afectando aquí? Generaciones después sigue todavía ¿qué? Sufriendo, batallando y pagando consecuencias de un pecado que nunca se debió de haber cometido. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Dios es bueno, hermanos. Y Dios quiere que entendamos que necesitamos ser responsables de nuestros actos. Necesitamos pensar las cosas antes de hacerlas. Todos somos vulnerables. Todos podemos fallar. Todos. Que Dios nos libre de fallarle. ¿Están de acuerdo conmigo? Que Dios nos libre de fallar. Nadie puede decir, a mí nunca me va a pasar, porque nos puede pasar a todos. ¿O sea? ¿Ok? Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, somos vulnerables a cualquier situación. Porque lo único que nos falta es que este cuerpo que se lo vaya bajo tierra y nosotros ser que investidos en un cuerpo nuevo, glorificado, y entonces seremos perfectos en Dios. Pero ya no estaremos aquí, estaremos allá arriba con Él. Palabra, hermanos. Rular el reino de los cielos. ¿Cuántos hemos entendido esta palabra, hermanos? Rubén es impresionante.
Es impresionante porque perder tanto. Dice que la primogenitura, ¿a quién fue a parar? ¿A quién fue a dar? ¿Fue a dar a quién? A José y sus hijos. ¿Por qué José? ¿Por qué José? Porque José fue el hijo que vendieron y lo llevaron a Egipto, y en Egipto se convirtió en príncipe o en el gobernador de Egipto. Se convirtió. Y José tuvo 2 hijos, Efraín y ¿quién? Y Manasés. Entonces Jacob viene y bendice a ¿quiénes? A estos 2 niños para que tomaran el lugar de ¿quién? De su primogénito, que era ¿quién? Rubén, por lo que hizo. Y José pasó a ser con sus 2 hijos el primogénito y recibió ¿qué? La bendición. Por eso cuando hablamos de José aquí dice José, la rama fructífera, que pasó las paredes, los muros, brincó y cosas de ese tipo vienen a hablar de José. Por eso José fue lo que fue. ¿Por qué? Porque la primogenitura pasó a ser de él. Por eso Esaú dice, ¿Esaú quién era? El hermano de Jacob, que le vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de ¿qué? De lentejas, de comida. Y dice la Escritura que Dios amó ¿a quién? A Jacob. Por tranza lo amó. ¿Por qué lo transformó? Conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia que se hizo pasar por su hermano. ¿Para qué? Para recibir ¿qué? La bendición. Ahora, ¿Dios juzgó a Jacob por eso? No, al contrario, lo amó. Porque dijo, le interesó lo mío, le interesó mi bendición, le interesó tener lo que yo quería darle. Y Esaú lo aborreció. ¿Por qué? Porque menospreció lo que yo tenía para él. Por un plato de comida. Y a veces por un plato de comida menospreciamos todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y no podemos estar así, hermanos amados. Así no funciona el reino. ¿Entendemos? Así no funciona. Por un plato de comida dice que Dios aborreció ¿a quién? A Esaú, porque a Dios no lo podemos menospreciar. A Dios tenemos que apreciarlo y apreciar las cosas que Él hace por nosotros a cualquier precio, hermanos. A cualquier precio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios es bueno. Entonces, mis amados, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Tal vez con Abraham llegó un poquito fuera de tiempo, aparentemente a nuestra forma de pensar, pero Dios no se equivoca. Abraham tuvo sus hijos, cometió errores Abraham, sí. Haber tenido Ismael, haber ido con la esclava, haber tenido Ismael en su, pues ahora sí que antes de nacer Isaac, no haberle querido a Dios y tener un hijo con la sierva, con Agar, la esclava egipcia. Pero, ¿sabes una cosa? Sí, ¿por qué? Veíamos esto y lo debatíamos el viernes. ¿Por qué si Abraham tomó a la esclava egipcia, Agar, y no aceptó al hijo de Ismael porque Dios no lo aceptó? Porque no podía ser el hijo de la esclava, el hijo de la promesa. ¿Me explico? O sea, no podía ser el hijo de la esclava, el hijo de la promesa, porque era hijo de la esclava, no era la simiente de Abraham. Pero yo pregunto y me preguntaba esto y decía, Señor, ¿pero por qué si aceptaste que Bilha y Silpa, las siervas de quién? De Lea y de Raquel, pudieran tener hijos, que los aceptaras como patriarcas? Si también eran ¿qué? O sea, también eran siervas. Pero no es que fueran siervas. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Créanme en esto, fíjense en esto. Dios no hace acepción de personas, pero Egipto ha sido una imagen. La imagen de Egipto es esclavitud. Escúcheme bien. O sea, Egipto, tú dices Egipto y dices prueba, lucha, aflicción, ahora sí que esclavitud, y dices todo eso Egipto. ¿Sí? Porque de Egipto salió a la tierra prometida que fluye leche y miel. El Egipto representa el pecado en la Biblia. Pero Silpa y Bilha no representaban la esclavitud. ¿Representaban de qué? ¿A dónde era donde Dios mandó a Jacob para ir a su tío Labán y conocer a su mujer y hacer su vida? A la tierra donde estaba ¿qué? Su parentela de él. ¿A la tierra de quién? De su madre Rebeca. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, cuando Abraham vino, escúcheme bien esto es muy importante. Cuando Abraham quiso tener traer una esposa para su hijo Isaac, ¿a quién mandó? A su tierra y su parentela. ¿A quién mandó? A su siervo, el principal siervo que tenía. Le dijo, júrame que no vas a traer mujer de otro lugar que no sea de mi tierra, de mi gente, de mi parentela. Y lo hizo jurar al siervo
Y él fue y trajo ¿a quién? A Rebeca. Rebeca tiene la relación ¿con quién? Con Isaac, nace Jacob y nace Saúl. ¿Y qué pasa, hermanos? Rebeca, su hermano, Labán, fue a donde fue Isaac, a Jacob. ¿Y qué hizo? Ahí fue donde encontró ¿a quién? A Raquel. Pero también encontró a Lea también, pero encontró a las dos siervas que eran siervas de ¿quién? No eran egipcias, eran de la misma tierra de ellos. ¿Me explico? Entonces, ahí está la diferencia, si pueden ver. Ahí está la diferencia. Era el lugar donde Dios podía tolerar y escoger o permitir que las siervas de Lea y de Raquel pudieran también darle hijos ¿a quién? A Jacob, y convertirlos ¿en qué? En patriarcas. Fíjate, el primogénito era hijo ¿de quién? De Lea. ¿Sí? Pero también Judá fue hijo de Lea también. Pero también muchos patriarcas fueron hijos de las siervas también. Pero no de la sierva egipcia, no de Agar. No en el mundo la vayas a escoger y vayas a sacarla del mundo. Le dice, no vayas a Egipto y busques en Egipto lo que no debes de buscar en Egipto. No salgas al mundo y busques lo que está el mundo, lo que el mundo te ofrece, y dejes las cosas santas y sagradas de Dios que están aquí dentro de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Esa es la diferencia que hace el hecho de que haya escogido el Señor a estas dos mujeres como esposas, pero también las concubinas y las siervas, porque no eran egipcias, no representaban el pecado, sino representaban la tierra de donde salió Abraham mismo. ¿Estamos entendiendo? Entonces eso cambia todo, hermanos, porque yo le decía, también fueron siervas, dije el Señor. Dice, pero no fue en el lugar donde buscó ¿quién? Abraham. ¿Abraham qué hizo? A una sierva egipcia que representaba pecado y maldición. Y Silpa y Bila, las siervas de estas dos mujeres, no representaban eso. Representaban ¿qué? Algo que Dios permitió para que las 12 tribus surgieran y surgiera una nación fuerte, poderosa y grande que se multiplicara y se fructificara. Ya les he dicho esto. ¿Por qué creen que Dios los mandó 430 años a Egipto? ¿Para qué? Para que se multiplicaran y fructificaran entre ellos, estando bajo las 4 paredes de Egipto, no dejándolos salir, sino estando por 450 años, donde los egipcios no querían saber nada de los israelitas, porque era abominable para los egipcios tener una mujer israelita, y para los israelitas también, obviamente. Entonces, mis amados, ahí es donde cambia todo, y donde se multiplican y se convierten en un linaje exclusivo y totalmente de Abraham. Y se convierte en el especial tesoro de Dios, en una nación santa de sacerdotes. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso yo les decía el día viernes, les decía, nuestros hijos no pueden ir y mezclarse con cualquier persona. Perdónenme. Tiene que ser de tu linaje. ¿Cuál es tu linaje? Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Somos el linaje de ¿quién? De Abraham. ¿Quién es el linaje de Abraham? Los que somos de la fe. ¿Sí? Por eso no puedes dejar que tu hijo o tu hija vaya con una persona que ni siquiera conoce de Dios, que no ama a Dios, que no tiene temor de Dios, que no conoce y no entiende quién es Dios. ¿Por qué? Porque conviertas ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. ¿Estamos entendiendo? Por eso yo siempre les he dicho, para mí, el que se vaya a casar con tu hijo, con tu hija, tiene que amar a Dios más o igual que tú. ¿Sí? Porque muchas veces el hombre ama menos a Dios que la mujer. Pero recuerden que el hombre siempre va a ser cabeza, y el hombre puede someter a la mujer a regresarse al mundo. Pero si el hombre ama más a Dios que a la mujer, el hombre va a traer a la mujer ¿a dónde? Al conocimiento y a la presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿O cuántos alguna vez nos dijimos a nuestras esposas, ahora no vas a la iglesia? A ver. Mucha iglesia, que todos los días, que a todas horas, que todo. O sea, eso afecta, sí. Es que mi marido no me deja, pastor. ¿Estamos entendiendo, mis amados?